Bienvenidos a este videoprograma especial donde expondremos nuestro top 10 de los mejores boxeadores en el peso gallo de estos tiempos. Nos basamos en los rankings oficiales de la Organización Mundial de Boxeo, los rankings de la IBF, rankings actualizados de la WBA y de la WBO, así como también en el ranking que maneja BoxRec. Eso también lo tomamos en cuenta y al final del día prevaleció nuestro criterio personal y nos gustaría saber con cuántos boxeadores coincidimos. Los pesos gallo es una de las categorías más interesantes, más difíciles de la actualidad y fue una tarea titánica escoger solamente 10 de tanto talento, mis amigos. Y en este video veremos quiénes son los mejores 10 pesos gallos de la actualidad. Así que agárrate. Comenzamos por el número 10, donde se encuentra el japonés hermano de Naoya Inoue, Takuma Inoue. Takuma Inoue es el hermano menor de Naoya Inoue, tiene 29 años. Perdió por decisión unánime contra Seiya Tsutsumi el título de la AMB el 13 de octubre del 2024, pero antes de eso lo hizo bastante bien. Fue campeón de Asia, fue campeón interino de la WBC, tiene buen aguante. Tiene buena condición físico-atlética y ostenta un récord profesional de 20 peleas ganadas, 5 de ellas por nocaut. No tiene mucha pegada, eso sí, tiene una efectividad noqueadora apenas del 25%. Takuma Inoue tiene buena condición, corta bien el ring, es muy técnico, mide 1.64 metros y tiene un alcance de 164 centímetros. Físicamente no destaca, figura en el número 10 por su presencia mediática, por su buena técnica y por ser el hermano menor de Naoya Inoue. Ambos pelean muy diferente. En el número 9 tenemos una gran sorpresa para muchos. El mexicano Juan Francisco El Gallo Estrada figura en el número 9 de este top de pesos gallo. Es originario de Puerto Peñasco, Sonora, quien a pesar de haber perdido contra el Bam Rodríguez sigue siendo contendiente número 1 al título mundial, pero esta vez en los pesos gallo. El Gallo Estrada es aspirante al título mundial por parte de la Organización Mundial de Boxeo y también en la clasificación de la WBO. El Gallo Estrada es el contendiente número 2 por debajo del mexicano Chispa Medina. El Gallo Estrada abandonó los pesos super mosca para subir de división a los pesos gallo y está rankeado como contendiente número 1 al título mundial por parte de la CMB y número 2 por parte de la OMB. El Gallo Estrada quiere ser campeón de peso gallo en el 2025 y tiene argumentos boxísticos, ya que sigue siendo uno de los boxeadores más letales que tiene México en la actualidad y ahora en peso gallo busca ser campeón del mundo una vez más antes de retirarse a sus 34 años. El Gallo Estrada es de los favoritos de la casa y su mero arribo a los pesos gallo lo hacen merecedor de un lugar en este top. El Gallo Estrada tiene un récord profesional de 44 peleas ganadas, 28 de ellas por nocaut, 4 derrotas, una de ellas por nocaut ante el tejano Jesse Bam Rodríguez en el round 7 el 29 de junio del 2024. Después de esa dolorosa derrota, el Gallo sube a pesos gallo para coronarse como campeón del mundo antes de retirarse. Veremos si lo logra. ¿Ustedes qué opinan? ¿Puede el Gallo Estrada ser campeón mundial en peso gallo? Los leemos a todos. En el número 8 de este emocionante top tenemos a otro mexicano clasificado como contendiente número 1 al título de los pesos gallo por parte de la WBO, Cristian El Chispa Medina. El Chispa Medina es de Guadalajara, Jalisco y es un prospecto mexicano de 24 años. Tiene un récord profesional de 24 peleas ganadas, 17 de ellas por nocaut y 4 derrotas. Se coronó campeón latino de los pesos gallo por parte de la WBO en el 2024 al derrotar al mexicano Alexis Molina por nocaut en el round 5. El Chispa es un gran boxeador, tiene mucha rapidez, sabe cambiar muy bien los ritmos, mide 1.70 metros, posee un alcance de 170 centímetros, tiene buena pegada, mis amigos, amén de su buen alcance y sobre todo tiene experiencia, ha peleado en Japón, lo hizo contra Ryosuke Nishida, a quien ya encontraremos más arriba en este top. El mexicano, por cierto, esa vez perdió
perdió contra Ryosuke Nishida en el 2023, pero después de esa dolorosa derrota ha hilado 3 knockouts consecutivos y es campeón latino. Con estas credenciales creo que el Chispa es uno de los mejores pesos gallo del mundo en la actualidad. ¿Tú qué opinas? En el número 7 tenemos al australiano Jason Moloney, veteranazo de 34 años, quien tiene un récord profesional de 27 peleas ganadas, 19 de ellas por nocaut, 3 derrotas, 1 por nocaut. Posee una efectividad noqueadora de más del 70%. Perdió contra Naoya Inoue por nocaut técnico y perdió también contra Yoshiki Takei en el 2024 y enfrentará a Tenshi Nasukawa el 24 de febrero de este año en la misma cartelera de David el General Cuellar contra Junto Nakatani, a quien también nos encontraremos más adelante en este top. Jason Moloney es un gran fajador, pero es claro que sus mejores años ya han pasado. Ha tenido logros importantes en su carrera, como ser campeón oriental silver en los Super Gallo, campeón nacional de su país, fue campeón mundial gallo también por parte de la IBF en el 2018 y fue campeón de la WBO en el 2024, pero perdió el título en Japón ante Yoshiki Takei por decisión unánime. Moloney es un gran boxeador, es un veteranazo y siempre va a ser un gusto verlo boxear. Pelea muy chulo este australiano, de lo mejor que ha sacado Australia en los últimos años. Y seguimos ascendiendo en este legendario top y ya nos encontramos en el número 6 y aquí nos topamos al mexicano David el General Cuellar. David el General Cuellar es un gran boxeador, pero aún no es ídolo, pero lo puede ser si derrota al campeón del mundo Junto Nakatani en febrero. De derrotar a Nakatani en Japón, el General Cuellar se convertiría en ipso facto en la nueva cara del boxeo mexicano. El General Cuellar pelea en el Ariake Arena de Japón el próximo 24 de febrero de este año contra el campeón mundial por parte de la CMB Junto Nakatani, uno de los mejores boxeadores de los últimos años y uno de los mejores boxeadores que ha tenido Japón en todos los tiempos. El General Cuellar es de Querétaro, tiene 23 años y un récord profesional de 28 peleas ganadas, 18 de ellas por nocaut. Está invicto y posee una efectividad noqueadora de más del 64%. General Cuellar es el aspirante al título número 6 de acuerdo a la CMB y el contendiente al título mundial número 9 de acuerdo a la IBF. Sus números hablan por sí solos, el general es contundente, su entrenador es el famoso Chepo Reynoso, el padre de Eddie Reynoso. Chepo Reynoso fue el que entrenó a Canelo desde niño y lo mismo hizo con el General Cuellar, por eso hay grandes esperanzas en este boxeador, uno de los mayores prospectos que tiene México en la actualidad, el General Cuellar de Querétaro para el mundo. En el número 5 de este grandioso top tenemos al japonés Seiya Tsutsumi. Tsutsumi es escalofriante, mis amigos, y también es uno de mis boxeadores favoritos de la actualidad porque lo tiene todo, es rápido, es letal, contragolpea muy bien y se adapta a sus rivales, tiene combinaciones muy creativas, es muy inteligente este boxeador. Tsutsumi es muy creativo al momento de pelear, es bastante entretenido su boxeo, tiene un récord profesional de 12 peleas ganadas, 8 de ellas por nocaut, 2 derrotas. Este noqueador japonés tiene la mano muy pesada, mandó al come a Kazuki Hanaguchi. Hanaguchi salió convulsionando del coliseo y fue internado. Kazuki Hanaguchi murió días después en el hospital a los 23 años tras la golpiza salvaje que le puso Seiya Tsutsumi. Este top te darás cuenta que está dominado por Japón y Japón, hay que decirlo, hoy por hoy es una fuerza dominante en el mundo del boxeo y eso es un hecho. En el número 4 de este legendario top se encuentra el mexicano Jorge Salas Reyes, el Chapulín. El Chapulín está altamente rankeado en el ranking internacional de la WBO, pues se encuentra en el número 15. El Chapulín ha venido picando piedra y desde abajo, pero su talento es innegable. El talento del Chapulín es tal que el mismo Naoya Inoue pidió en varias ocasiones hacer sparring con el prospecto mexicano. El Chapulín es de los serios candidatos al título mundial
mundial para este año. Chapulín Salas es de Tijuana, Baja California y está invicto, tiene un récord profesional de 15 victorias, 10 de ellas por nocaut y conoce a la perfección el boxeo japonés. Tiene una efectividad noqueadora del más del 66%, tiene 22 años y es de los prospectos más jóvenes y más talentosos que tiene México y se espera que sea campeón del mundo para este año con el favor de Dios. A mi gusto, el Chapulín Salas es un boxeador más completo inclusive que David el General Cuellar, por eso me permito ponerlo en el lugar número 4 de este respetable top. En el número 3 se encuentra el japonés Ryosuke Nishida, campeón mundial peso gallo por parte de la IBF. Tiene un récord profesional de 10 peleas ganadas, 2 de ellas por nocaut. Nunca, pero nunca ha salido de Japón porque no tiene la necesidad de hacerlo. En Japón les pagan muy bien a los pesos gallo. Es un estilista en toda la extensión de la palabra, un boxeador muy inteligente. Tiene 28 años y por lo que pudimos investigar en las redes sociales, Nishida solamente hará un par de defensas más antes de retirarse para siempre del boxeo. A mí, en lo personal, me hubiera gustado ver pelear al General Cuellar contra Ryosuke Nishida antes de verlo contra Nakatani, pero el general se aventó muy alto, pues ya veremos qué sucede y cómo le va. En el número 2 de este controvertido top se encuentra el japonés de 28 años, el invicto ex kickboxer Yoshiki Takei, quien tiene un récord profesional de 10 victorias, 8 knockouts. Es un noqueador que no tiene piedad de arrancar cabezas con sus puños. Es el actual campeón de los pesos gallo por parte de la WBO. Takei le ganó a ni más ni menos que a Jason Moloney en el 2024, arrebatándole el título mundial. Takei es uno de los mejores boxeadores de Japón y es todo un orgullo para su país. Takei no ha salido a pelear fuera de Japón y parece que jamás lo hará, puesto que le pagan muy bien en su país. Y en el número 1, por fin, en el número 1 de este legendario top, en las aguas más profundas de este legendario top, le corresponde al japonés Junto Nakatani, quien junto con Naoya Inoue son los dos máximos referentes del boxeo japonés. Junto Nakatani es un boxeador que lo tiene todo: timing, resistencia, velocidad y poder. Nakatani lo tiene todo. Tiene sobre todo mucha puntería y mucha contundencia, amén de una quijada sumamente resistente. La legendaria quijada de burro la posee Junto Nakatani. Nakatani e Inoue son de las quijadas más duras en el boxeo actualmente, según mi gusto. No se cansa, no le duelen los golpes, se mueve rápido. Nakatani será una tremenda prueba para David el General Cuellar este 24 de febrero. Nakatani está en su mejor momento, está en el mejor momento de su vida. Tiene 27 años y ostenta un récord profesional de 29 peleas ganadas, 22 de ellas por nocaut. Está invicto, es el campeón mundial de los pesos gallo por parte del Consejo Mundial de Boxeo. Se coronó campeón mundial al derrotar al mexicano Alexandro El Peque Santiago el 24 de febrero del 2024 y de ahí para el Real. Desde ahí no ha soltado el título. Ha hecho sus últimas 3 defensas en Japón y este 24 de febrero peleará contra el prospecto mexicano David el General Cuellar, quien, de dar el batacazo en Japón, se convertiría en la nueva cara del boxeo mexicano y el mejor peso gallo de la actualidad. ¿Eso sucederá? No lo sabemos, habrá que ver. ¿Y ustedes qué opinan de este top? Si estás de acuerdo con nosotros, háznoslo saber con un comentario, y si no estás de acuerdo, escríbenos tu opinión, porque de eso se trata de crecer, se trata de conocer más y se trata de cotorrear con la banda. Escríbanos tu opinión con la confianza de que la vamos a leer, no como en otros canales. Esto es todo por el día de hoy y hemos llegado al final de este video especial. Si quieres que sigamos haciendo más especiales como este, háznoslo saber con un comentario aquí en la cajita de comentarios, y si este video tiene éxito y llama mucho la atención, haremos un especial de los mejores super gallo de la actualidad, o ¿qué te parece? De los mejores pesos pluma de la actualidad. Ustedes decidan, los leemos a todos. Y gracias por llegar a la distancia con nosotros. Si el contenido de este video te ha gustado, regálame por favor un like y comparte este video en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Sobre todo les agradecemos muchísimo sus comentarios. Sus comentarios están llenos de sabiduría boxística, llenos de buena vibra. A todos y a cada uno de ustedes tengan por seguro que los leemos
queremos y que nos importa. Mi Richie, gracias por tu amistad pura y desinteresada y por ser mi socio en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.